Siguen ingresando. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Bueno, entonces vamos a hablar primero de enfermedades pericárdicas o pericardiopatía. Y como ven ustedes en esta primera diapositiva, es muy rara vez una enfermedad inflamatoria o tumoral primaria, ¿no? Casi siempre se debe a causas secundarias. ¿Secundarias a qué? A enfermedades sistémicas, sobre todo a estructuras adyacentes, ¿no? Enfermedades de estructuras adyacentes, mediastino, pulmón y los órganos mediastínicos, el timo, por ejemplo, o el corazón como primaria, lesión primaria es muy raro. Y suelen asociarse a derrames pericárdicos, ¿ya? O sea que la enfermedad pericárdica, si no siempre, casi siempre, tiene un derrame asociado. Y por lo tanto, hay, de acuerdo a la característica del derrame, es que se clasifican estas enfermedades, ¿no? Hay que aclarar que la primera causa de pericarditis aguda es el infarto de miocardio, el infarto agudo de miocardio, que como ya hemos visto es una enfermedad prevalente en forma global, una enfermedad muy frecuente, principal causa de muerte en casi todos los países desarrollados y en gran parte también de los países en vías de desarrollo. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, hay que considerar a qué velocidad ocurre este derrame que hemos dicho que se asocia siempre a la enfermedad pericárdica, el derrame pericárdico, ¿no? Si este evento ocurre de una manera lenta, larvada, indolente, puede ser bien tolerado, ¿no? Y no provocar un taponamiento cardíaco, sino hasta que está muy, muy avanzado el cuadro. Miren, ustedes pueden tolerar hasta de 500 a 2000 incluso mililitros, ¿no? De 500 a 2000 cc's, centímetros cúbicos de derrame, cuando esto ocurre lentamente. Pero en un evento rápido, por ejemplo, después de un infarto agudo del miocardio, incluso con 200 cc's o 200 centímetros cúbicos de derrame, puede haber un taponamiento cardíaco que puede, si no se trata, ser fatal, ¿no? Normalmente el líquido, las cavidades pericárdicas se cierran una cavidad, perdón, las membranas pericárdicas encierran una cavidad que tiene un líquido que permite el deslizamiento del corazón en su función, ¿no? Y este líquido, la cantidad está oscilando entre 30 y 50 mililitros, ¿no? Y se trata de un líquido absolutamente cristalino, ceroso, no inflamatorio, muy parecido en su composición química al plasma sanguíneo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la pericarditis, ¿ya? Voy a ver si alguien más puedo hacerlo entrar, un segundito. Hay varios esperando. Ya. Ya, seguimos presentando entonces. Estábamos en esta diapositiva. La pericarditis, ¿no? Las causas más importantes son el infarto agudo de miocardio, sobre todo en las pericarditis agudas, como dijimos, ¿no? La postquirúrgica, cirugía a corazón abierto, o puede ser una cirugía difusa, en la vecindad, no necesariamente en el corazón, pero principalmente en el corazón, o cicatriz por fibrosis, ¿no? Las pericarditis bacterianas son eventos infecciosos importantes, asociados generalmente a infecciones pulmonares concomitantes, ¿sí? que cursan por lo general también a una bacteremia grave, ¿ya? Y la tuberculosis en nuestro medio, ya hemos visto varios casos de pericarditis tuberculosa, y la pericarditis constrictiva como secuela generalmente
postinflamatoria, postinfecciosa. Luego tenemos procesos neoplásicos malignos que se diseminan a esta cavidad y producen una pericarditis local o metastásica, ¿no? Local cuando el tumor primario es en un mesotelioma, por ejemplo, o un carcinoma pulmonar, o metastásico de otros territorios más alejados. Pericarditis urémica, que era bastante frecuente antes del advenimiento de las diálisis, ¿no? Asociados a insuficiencia renal crónica, y la pericarditis inmunitaria, como por ejemplo la que acompaña a la fiebre reumática, al lupus eritematoso y otras enfermedades de la colágena, como la enfermedad reumatoide. Muy bien, y de acuerdo al tipo de derrame que se producen, las pericarditis pueden ser de naturaleza serosa, o sea, parecido al líquido normal, fibrinosa y serofibrinosa, estas son las más frecuentes, purulenta cuando es pus, el pus es el que está derramado en esta cavidad, hemorrágica cuando es sanguíneo el derrame, gaseosa cuando está asociada a tuberculosis o eventualmente a otro tipo de patología micótica, y quilosa, sobre todo cuando hay alteraciones en el flujo de la linfa, ¿no? Entonces, esta cavidad virtual, prácticamente virtual, se convierte en real porque contiene el líquido pericárdico entre sus membranas, ¿ya? Bueno, vamos a hablar primero de la pericarditis serosa, que es relativamente frecuente. La mayor parte de las veces su etiología es desconocida, pero puede también ser causada por procesos no infecciosos, no bacterianos sobre todo, ¿no? Aquí tenemos la fiebre reumática, las enfermedades de la colágena, algunos tumores que también pueden producir otro tipo de derrames, la uremia, que es más frecuentemente una pericarditis fibrinoide o fibrinoserosa, y las infecciones víricas primarias, que serían las causas más frecuentes e importantes de la pericarditis serosa, ¿no? Desde el punto de vista anatomopatológico hay una inflamación mínima o ausente, ¿sí? No hay derrame de fibrina, el líquido es entre cristalino y amarillento o ligeramente amarillento, amarillo paja podríamos decir, puede ser abundante, pero en general no llega al taponamiento cardíaco. ¿Listo? Esta es la variedad más frecuente, la pericarditis fibrinosa y serofibrinosa. Se asocia a infarto de miocardio, a las mismas causas que la pericarditis serosa que acabamos de describir, cursa con un roce pericárdico clínicamente y puede tener dos cursos, o resolverse o, si no, organizarse, ¿ya? Y en este caso produce una pericarditis adherente que puede dejar secuelas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver morfológicamente es un exudado fibrinoso, amarillento, extendido a la superficie del saco pericárdico, ¿no? Y que crea estas bandas adherentes, ¿no? Por eso se llama pericarditis adherente también. Aquí tenemos otras imágenes. Puede otorgar una superficie rugosa en vez de lisa al epicardio y al pericardio en general, o puede producir esta imagen de un derrame fibrinoso, amarillento y bien adherente, como si fuera mantequilla untada sobre un pan, ¿no? Pan con mantequilla, y este es el aspecto histológico del conspicuo exudado fibrinoide, que puede estar asociado a algunos leucocitos, pero lo principal es el componente de fibrina en este tipo de pericarditis fibrinoide o fibrinoserosa. La pericarditis purulenta es obviamente un derrame de pus en la cavidad pericárdica. Tenemos un pus fino y cremoso, este color verde amarillento que es clásico del pus, ¿no? Y que suele ser secundario a infecciones microbianas, sobre todo bacterianas, pero también y eventualmente a infecciones por parásitos y hongos. Se debe frecuentemente a una extensión directa por vía hematógena o por vía linfática, una infección directa de órganos vecinos,
o por vía hematógena de órganos distantes o linfática, ¿ya? Los agentes etiológicos más frecuentes son cocos, los estafilococos, los estreptococos y los estreptococos de tipo neumococo, ¿ya? Y clínicamente, claro, es mucho más aparatosa la pericarditis purulenta, caracterizada por fiebre alta, escalofríos y roce pericárdico también en la auscultación. Es más frecuente su organización, ¿no? Un curso clínico en el que se organiza y puede cursar a la larga con una pericarditis constrictiva e incluso salirse del pericardio y provocar una mediastinitis. Muy difícil de tratar, ¿no? Aquí tenemos la imagen entonces macroscópica del pus fino y cremoso y aquí tenemos una colonización bacteriana del miocardio en este caso, pero que se puede extender al pericardio y producir una pericarditis purulenta, ¿ya? Luego tenemos la pericarditis hemorrágica, que generalmente se asocia a todos los procesos patológicos que hemos mencionado. Es más frecuente, sin embargo, en el curso de una neoplasia primaria, pero generalmente metastásica, o por compromiso directo de un órgano vecino, ¿ya? También puede deberse a una infección bacteriana o tuberculosa, aunque es más clásico en las bacterianas la pericarditis purulenta y en la tuberculosis la pericarditis gaseosa, ¿no? Pero también puede asociarse no necesariamente ni a infecciones ni a neoplasias, sino a algún proceso hematológico, como las diátesis hemorrágicas de cualquier causa, ¿no? Que van a provocar hemopericardio. La cirugía cardíaca puede ser otra causa y puede haber cursar a la larga con una pericarditis constrictiva porque se van formando bridas, adherencias por el contenido alto que tiene la sangre de fibrina también, ¿no? Y agentes que organizan el coágulo de sangre. Entonces, además de fibrina, puede haber pus en los casos mixtos, pero sobre todo hay sangre. Bien, porque es una pericarditis hemática, ¿no? Luego tenemos la pericarditis gaseosa, que mientras no se demuestre lo contrario, se debe a tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos una clásica imagen de un granuloma tuberculoso con la presencia de granulomas epitelioides y células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Esta es la más clásica, estas dos más clásicas, y aunque aquí no se ve muy claramente, en general hay un proceso de necrosis gaseosa en el centro del granuloma. Y rodeando a este granuloma de células epitelioides hay un manto periférico de linfocitos, como vemos aquí, y en general también de fibroblastos asociados a este componente del linfoide. Por eso es que estos granulomas también se llaman granulomas encapsulados, por la presencia de fibroblastos, que en este caso no es tan típico, ¿no? Tal vez aquí podamos ver algo de fibroblastos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe esta infección tuberculosa o granulomatosa del pericardio? A una extensión directa de los ganglios linfáticos peritraqueales en las tuberculosis secundarias o primarias, pero sobre todo secundarias, y aunque rara, es la causa más común, la pericarditis constrictiva crónica fibrosante, ¿no? La pericarditis gaseosa, tuberculosa en general, es una importantísima causa de pericarditis constrictiva, que suele ser crónica y fibrocalcificante, ¿no? Y por lo tanto, bien organizada, incluso con calcificación distrófica del tejido y severamente restrictiva. Evita el llenado, la distensión del miocardio y el llenado cardíaco. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí. Ya, luego tenemos la pericarditis constrictiva, que como hemos visto en varios de los cuadros previos, es una consecuencia más que una causa, ¿no? Una forma de pericarditis. Una consecuencia de las pericarditis, sobre todo bacterianas, tuberculosa o hemorrágica, y eventualmente también fibrinocerosa, ¿no? Fibrinocerosa. En este caso vamos a ver morfológicamente un pericardio engrosado que ya no puede expandirse, ¿no? Y por lo tanto va a interferir sustancialmente con el llenado ventricular, reduciendo el gasto cardíaco,
¿sí? Y hay síntomas coincidentes con los de la cardiopatía restrictiva, o sea, muy parecidos a un tipo de miocardiopatía, que es la cardiopatía restrictiva, que vamos a ver en la próxima clase, y puede evolucionar a partir de cualquier causa de pericarditis aguda. Pero hemos de remarcar otra vez que la tuberculosis es históricamente el origen más común, y sobre todo en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, o de pobreza, ¿no? La mayoría de las pericarditis no llegan a este extremo, por suerte. Bien, y tenemos otra patología relacionada con un evento en general lentamente progresivo o rápidamente progresivo, que es el taponamiento pericárdico, o el taponamiento cardíaco en realidad, ¿ya? Que es una forma extrema de derrame pericárdico. Tanto así que el volumen de líquido acumulado es suficiente para comprimir la aurícula, también las venas afluentes al corazón, evitando el llenado cardíaco. Y obviamente esto condiciona una insuficiencia cardíaca aguda y eventualmente un paro cardíaco por la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Y las causas son más frecuentes: ruptura del miocardio, disección aórtica, traumatismo y la pericarditis aguda grave, ¿ya? Entonces habría un aumento de la presión intrapericárdica por este derrame extremo, un aumento de la presión a nivel de las venas afluentes al corazón, principalmente de las venas cavas, obviamente de las venas cavas, y dificultad del llenado. Y eso condicionaría entonces la insuficiencia cardíaca por una falta de llenado del corazón y una disminución significativa del gasto cardíaco. Bueno, entonces con eso tendríamos este tema, que es relativamente cortito, el de la pericarditis. Y ahora enseguida voy a compartirles, admitiremos a alguna gente que todavía no ha entrado, voy a compartirles el otro tema, ¿ya? De, espérate, me voy a ir al principio. Cardiopatía valvular o endocardiopatía, ¿sí? ¿Están viendo? Sí, doctor, se ve. Perfectamente. Entonces, a continuación vemos este otro temita de cardiopatía valvular o enfermedades del endocardio y de las válvulas. Es cierto que la mayor parte de las enfermedades endocárdicas comprometen principalmente las válvulas, más que el resto del endocardio, ¿ya? Pero no hay que pasar por alto eso. Vamos a hablar eventualmente de lesiones endocárdicas no necesariamente relacionadas con las válvulas o que comprometen tanto el endocardio no valvular como el endocardio valvular, ¿ya? Estas enfermedades, las enfermedades del endocardio y sobre todo de las válvulas cardíacas, son una importante causa de cardiopatía. Provocan trastornos funcionales y esos trastornos funcionales consisten básicamente en dos: o en estenosis o en insuficiencia, ¿verdad? Eso es lógico, ¿no? La estenosis, que implica la imposibilidad de una válvula, perdón, de abrirse completamente durante la diástole, ¿sí? De abrirse completamente durante la diástole. Entonces, esto condiciona un estrechamiento y una rigidez anormal y como consecuencia obstrucción al flujo anterógrado, al flujo de salida, ¿de acuerdo? Flujo de salida. Mientras que la insuficiencia es la imposibilidad de una válvula, de cualquiera de las válvulas, de cerrarse por completo. No totalmente, ¿no? Pero sí de cerrarse por completo durante la sístole, que es lo que debe ocurrir normalmente. Y como consecuencia va a haber un flujo retrógrado, es decir, va a haber una regurgitación de la sangre hacia atrás. Si se tratara, por ejemplo, de una insuficiencia mitral, habría un flujo retrógrado desde el ventrículo derecho desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que cualquier válvula estructuralmente anormal es más susceptible a ser colonizada por microorganismos y por lo tanto más fácil de que se produzca uno de los cuadros de las enfermedades endocárdicas, que son las endocarditis bacterianas o infecciosas, ¿ya? Muy bien. Entonces, cualquier cuadro que provoque
estenosis o insuficiencia miocárdica, valvular, va a condicionar también una susceptibilidad a ser colonizada por microorganismos y entonces a producirse más frecuentemente endocarditis bacteriana con valvulitis, ¿no? Muy bien. Obviamente también los trastornos congénitos de las valvas, la válvula bicúspide, también favorece el desarrollo ya sea de estas lesiones valvulares o de la colonización bacteriana en el curso de una septicemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una enfermedad muy importante, como hemos dicho al principio, y que puede deberse a diversas enfermedades, pero principalmente de origen o inflamatorio, y aquí puede ser inflamatorio infeccioso o no infeccioso, inmunológicas, en donde también estarían los procesos inflamatorios no infecciosos, o degenerativos. Esos son los tres mecanismos más importantes: proceso inflamatorio o postinflamatorio, procesos inmunológicos que comprometen de manera cruzada los componentes valvulares del corazón, y las enfermedades degenerativas de las válvulas, ¿ya? Y entre las principales causas en las que están implícitos estos mecanismos están las anomalías congénitas, sobre todo la válvula bicúspide, las cicatrices postinflamatorias, ya sean postinflamatorias infecciosas o no, los procesos degenerativos a causa del envejecimiento del individuo y de su corazón concomitantemente, una dilatación del anillo valvular por alguna alteración a nivel de, por ejemplo, de las cuerdas tendinosas, ¿no? Una degeneración del tejido conectivo colágeno de la válvula, como ocurre, por ejemplo, en algunas endocarditis maránticas o en las colagenopatías, y obviamente una destrucción aguda por una inflamación necrotizante, como ocurre justamente en las endocarditis bacterianas, microbianas, ¿no? Sobre todo bacterianas. Bueno, en la patogenia vamos a hablar en principio de las causas infecciosas y no infecciosas, ¿ya? Y en la génesis de estas causas infecciosas y no infecciosas, en la génesis formal de las endocarditis, juega un rol protagónico importante el endotelio, del que reviste las válvulas, y el tejido conectivo laxo, ¿ya? El endotelio que reviste las válvulas y el tejido conectivo laxo. En los procesos infecciosos es inicialmente la lesión endotelial la que representa la lesión primaria, ¿no? Morfológicamente. Y esto es favorecido por la acción de los gérmenes en los tejidos más profundos, lesionando el endotelio, la insudación de los elementos somáticos por una disfunción endotelial y la formación de trombos por una lesión endotelial también, ¿ya? Y en los procesos no infecciosos, como por ejemplo los reumáticos, se altera primariamente el tejido conectivo laxo, el subyacente al endotelio, ¿no? Entonces se producen las erosiones que pueden agravar el curso ulterior de la endocarditis. Es decir, estas erosiones del epitelio, del endotelio, son secundarios a una alteración primaria del tejido conectivo laxo. En los cuadros degenerativos y en los cuadros inmunológicos es como se observa esto, ¿ya? Estábamos diciendo que son raras las enfermedades primarias del endocardio no valvular al principio, pero pueden ocurrir y se van a ver en general como áreas de engrosamiento endocárdico, ¿sí? Esto ocurre, ya hemos visto en la cardiopatía isquémica, como secuela permanente de un infarto de miocardio, ¿no? Lo que va a condicionar un engrosamiento blanquecino macroscópicamente del endocardio, y puede estar asociado incluso a un aneurisma ventricular que predispone a la trombosis mural. O puede haber un flujo modificado por una valvulopatía a través de la válvula mitral, y el efecto de chorro o de jet incide sobre la pared auricular, provocando una enfermedad endocárdica no valvular. Y en el síndrome carcinoide, ¿no? Las secreciones de algunos tipos de productos como serotonina, muchos productos, ¿no? Como la bradicinina, la histamina, la calicreína, las prostaglandinas, etcétera,
van a condicionar, y también algunos medicamentos como las ergotaminas que se utilizan para la migraña, o algunos medicamentos que se utilizan para inhibir las ganas de comer, ¿no? Van a producir este tipo de alteración, ¿no? El síndrome del carcinoide y algunas cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha. En este caso, el efecto de Shunt también participa, ¿no? De JET, en el lado derecho del corazón, sobre todo. El síndrome carcinoide y estas cardiopatías congénitas de cortocircuito de izquierda a derecha que golpean el endocardio del ventrículo derecho van a provocar esta lesión en el endocardio, ¿no? Un engrosamiento blanquecino que se puede observar. Sí, y incluso se pueden llegar a formar placas. Bueno, entonces se observa, decíamos, un engrosamiento difuso del corazón izquierdo en dos enfermedades, ambas infrecuentes, que un compromiso del endocardio no valvular, la fibrolastosis endocárdica y la fibrosis endomiocárdica, ¿no? Estas dos enfermedades, ambas enfermedades provocan insuficiencia cardíaca al restringir la contracción de las cavidades cardíacas durante la sístole. Algunos clínicos extrapolan estos procesos más bien, a las miocardiopatías, y la tratan y la engloban dentro de la clasificación de las miocardiopatías restrictivas. Sin embargo, hay que considerar que la alteración estructural primaria es endocárdica y por lo tanto es una lesión del endocardio, fundamentalmente. ¿En qué consisten? La fibrolastosis endocárdica, el endocardio se hace muy grueso y es sustituido por tejido fibroelástico, sobre todo en el corazón izquierdo, afectando a menudo también a los músculos papilares. Esta enfermedad se produce más frecuentemente en lactantes y niños pequeños, y se expresa como una insuficiencia cardíaca inexplicable, ¿no? Y su causa es desconocida. Y la fibrosis endomiocárdica, que es también un engrosamiento fibroso, pero del endocardio y del miocardio interno, subyacente al endocardio, que limita la contracción cardíaca. Se da sobre todo en países del África Central, subsahariano, y suele asociarse a una eosinofilia en sangre periférica. Su causa también es desconocida. Bueno, y ahora sí, hablando más del endocardio y de las válvulas cardíacas, vamos a hablar de los diferentes tipos de patologías, básicamente, ¿ya? Procesos degenerativos, procesos inflamatorios inmunológicos y procesos inflamatorios infecciosos, decíamos al principio también, ¿no? Entre los procesos degenerativos tenemos varias patologías, ¿no? La estenosis aórtica calcificada, la calcificación del anillo mitral y el prolapso de la válvula mitral. Puede haber una calcificación del esqueleto cardíaco. Esto produce una calcificación distrófica condicionada por el envejecimiento del colágeno, de la lámina propia de la válvula. A nivel de la mujer es más frecuente en el anillo mitral, mientras que en el hombre esto ocurre más frecuentemente a nivel del anillo aórtico y del trígono fibroso. La degeneración valvular mixomatosa es, como su nombre lo dice, una síntesis anormal de la matriz extracelular que tiene este aspecto laxo, mixomatoso, mixoide, y que condiciona un prolapso valvular más frecuente. Los procesos inflamatorios inmunológicos tenemos la cardiopatía reumática, sobre todo, como ejemplo clásico, y los procesos inflamatorios infecciosos, la endocarditis infecciosa. ¿Ya? Empezaremos viendo algunos de los cuadros más importantes. Veremos la estenosis aórtica, ¿ya? Que morfológicamente se caracteriza por válvulas engrosadas y fibróticas, con comisuras fusionadas e intensa calcificación distrófica de la válvula. ¿Ya? Su causa es desconocida, puede ser secundario a una calcificación de la válvula aórtica bicúspide o una fibrosis postinflamatoria, generalmente reumática, o
el cuadro clásico, ¿no?, de degeneración calcificante senil de la aorta. ¿Sí? Entonces, la estenosis aórtica de generación calcificada es más frecuente en adultos mayores de 70 años. Antes puede ocurrir si hay una lesión valvular congénita, sobre todo las válvulas bicúspides, que como dijimos cuando estábamos hablando de las cardiopatías congénitas, es el defecto cardíaco congénito más frecuente, 1 a 2% de la población. O sea que entre nosotros, bueno, ahorita no hay tantos estudiantes en el aula, pero en el aula de histología esta mañana tenía 300 estudiantes, había la posibilidad de que hayan entre 3 y 6 válvulas bicúspides, ¿no? Bueno, pero estas son estadísticas, no quiere decir que necesariamente haya, pero hay una posibilidad. Y se caracteriza esta estenosis aórtica degenerativa calcificada por una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, obvio, ¿no? Hay una estenosis a la salida del corazón, del gasto cardíaco izquierdo, y por lo tanto hay una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica parecida o igual a la que vamos a encontrar en la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Hay concomitantemente una angina de flujo lento, puesto que está perjudicando la irrigación de las coronarias, esta lesión calcificada de la válvula aórtica, ¿no? Y por lo tanto también el paciente puede debutar a partir del flujo lento por un desmayo, un síncope, y eventualmente incluso muerte súbita o, si no es súbita, una insuficiencia cardíaca congestiva a la que puede progresar esta patología. También puede haber afectaciones del sistema de contracción del corazón, ¿no?, con un bloqueo aurículo-ventricular, puesto que puede afectar el trígono valvular o la pars membranácea y haber compromiso del haz de His. Entonces hay también arritmias como consecuencia, sobre todo bloqueo AB. Alteraciones del ritmo mejor. La estenosis mitral es menos frecuente, menos importante. Se caracteriza también por válvulas engrosadas con las comisuras fusionadas, ¿no? Aquí se ve justamente un orificio valvular estrecho y alargado, ¿no? Las consecuencias de este proceso son muy parecidas, ¿no? Pero las consecuencias son una insuficiencia cardíaca izquierda por la incapacidad de la llegada de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, un vaciamiento disminuido significativamente de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, lo que va a ir condicionando, esta es una vista desde la aurícula, de arriba para abajo, ¿ya? La válvula se ve desde arriba. Entonces, lo que va a condicionar a una gran dilatación auricular, vean aquí, una aurícula tremendamente dilatada, que va a predisponer a la formación en estas encrucijadas de formación de trombos auriculares, que además van a poder migrar y producir tromboémbolos, obviamente, y también va a haber fibrilación auricular por esta gran dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Además, va a haber una hipertrofia concomitante a la dilatación de las paredes auriculares, y va a haber una presión retrógrada hacia la circulación pulmonar, condicionando a la larga un cuadro de hipertensión pulmonar, una congestión vascular pulmonar, eventualmente una hemoptisis y eventualmente a la larga una insuficiencia cardíaca congestiva por lesión del corazón derecho, ¿no? No solo hay estenosis, también hay insuficiencias secundarias a estos procesos, ¿no? La insuficiencia mitral provoca una insuficiencia cardíaca izquierda por regurgitación del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene que bombear por un lado hacia la aorta y por otro lado va a ir refluyendo sangre nuevamente hacia la aurícula, produciendo también una aurícula gigante, ¿no? Más gigante incluso que en el caso de la estenosis mitral, ¿no? Las causas son, la principal, la más frecuente, el síndrome de la válvula mitral blanda, pero también la fibrosis postinflamatoria, reumática,
la disfunción del músculo papilar tras un infarto agudo del miocardio, la dilatación ventricular izquierda, una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, o la destrucción valvular por una endocarditis infecciosa, ¿no? Todas esas causas van a producir retracciones e insuficiencia mitral, que van a permitir un reflujo del ventrículo izquierdo, de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, provocando justamente esta gran dilatación. Y cuando este evento es agudo, rápido, puede incluso producirse un edema agudo de pulmón, ¿ya? Pero si es un evento larvado, insidioso, lentamente progresivo, va a ir habiendo un ensanchamiento del ventrículo izquierdo, con un poco de hipertrofia de la pared, una aurícula gigante como la que estamos viendo, y obviamente funcionalmente hablando, una insuficiencia cardíaca izquierda progresiva. Tenemos otra patología aquí, la degeneración mixomatosa de la válvula mitral. Ocurre esto por una redundancia y posteriormente un prolapso de las válvulas de la válvula mitral, de las valvas de la válvula mitral. Hay un adelgazamiento, anatómicamente hay un adelgazamiento con degeneración de la capa fibrosa subendocárdica y una expansión mixomatosa de la capa esponjosa, ¿no? En las válvulas hay un endotelio, hay un área esponjosa y un área fibrosa. Entonces hay un adelgazamiento del área fibrosa y una expansión más bien del área mixomatosa esponjosa. Esto va a favorecer, obviamente, una dilatación de la aurícula y una trombosis atrial por detrás de las válvulas, que son fuente potencial de émbolos, como en los 2 o 3 previos casos descritos también. Puede ser asintomática, dependiendo del grado de degeneración mixomatosa de la válvula y de insuficiencia, ¿no? Puede haber un chasquido mesosistólico, puede cursar con un dolor torácico atípico, incluso disnea, astenia, depresión y ansiedad, y como en todas las lesiones valvulares, puede haber un riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, ¿ya? Esto va a ir cursando, como ya dijimos al principio, con una insuficiencia valvular mitral, con progresión a la insuficiencia cardíaca congestiva y también por afectación, por la dilatación de la aurícula, con arritmias y eventualmente muerte súbita. Bueno, ahora entramos con las endocarditis, y una de las endocarditis más importantes es la cardiopatía reumática, que sí es cierto que al principio compromete todo el espesor del corazón, de su miocardio, epicardio y endocardio, o sea, una pancarditis. Es cierto que también que al final la porción anatómica más comprometida es el endocardio, ¿no? Entonces, la cardiopatía reumática secundaria a una fiebre reumática va a ser consecuencia de la presencia de anticuerpos antiestreptocócicos del huésped, o del hospedero en realidad, que tienen una reacción cruzada con los antígenos cardíacos, sobre todo valvulares, ¿ya? La fiebre reumática se caracteriza por estos procesos, ¿no? Tiene este cuarteto de condiciones: la carditis, la pancarditis con mayor daño del endocardio, una endocarditis, eritema marginado con nódulos subcutáneos, la poliartritis migratoria de grandes articulaciones, es característico para la artritis migratoria de grandes articulaciones, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos y la corea de Sydenham, ¿no? Corea tetóxica. Bueno, y los rasgos anatómicos o anatomopatológicos de la fase aguda de la enfermedad, obviamente son los procesos, los denominados cuerpos de Aschoff, que consisten en granulomas especiales, unos granulomas de tipo especial, caracterizado por una necrosis fibrinoide central, ¿no?, rodeada por linfocitos, células plasmáticas, estita, por ejemplo, estita, macrófagos. Algunos macrófagos tienen carácter epitelioide, ¿sí?, y otros tienen un aspecto peculiar. Unos tienen núcleos, o son núcleos con una cromatina densa central, o binucleadas en ojos de búho,
¿no? En los cortes transversales, o en forma de oruga en los cortes longitudinales, ¿ya? Estos son los vistos panorámicamente, los cuerpos de Aschoff en el miocardio, ¿no? Aquí tenemos el miocardio y en estas bandas que circunscriben a las fibras musculares están los nódulos, los cuerpos de Aschoff, que son granulomas especiales, no especializados, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos a nivel de las válvulas en los rasgos de fase crónica, sobre todo? Son muy parecidos, también hay cuerpos de Aschoff, pero además vamos a ir viendo paulatinamente las consecuencias, las secuelas postinflamatorias, ¿no? Un engrosamiento fibroso de las válvulas, una fibrosis en puente intercomucidal, que le da este aspecto en boca de pez a las válvulas comprometidas, y obviamente al haber una fusión, ¿no?, de estas comisuras, va a haber una estenosis, ¿ya? Pueden haber compromiso de las cuerdas también tendinosas, que van a estar más engrosadas a manera de cordones tensos, fusionadas y engrosadas, y también eventualmente calcificadas a nivel de las válvulas, en las zonas profundas de las válvulas, ¿ya? Ahí donde nacen del endocardio, básicamente, vamos a tener la zona de calcificación distrófica, además de fibrosis, ¿no? Y en la histología lo que vamos a ver son colecciones subendoteliales de nódulos de Aschoff. Otra vez les pongo el nódulo de Aschoff. Generalmente en la aurícula izquierda, donde se llaman también placas engrosadas de McCallum, ¿no? Pero los nódulos de Aschoff que comprometen las válvulas son las que van a dar más patología, ya sea estenosis, como en este caso, o insuficiencias por falta del cierre completo. El compromiso valvular es variable, es mucho más frecuente el compromiso de la válvula mitral solamente, ¿sí?, en 37% de los casos. Le sigue en frecuencia el compromiso mixto de válvula mitral y válvula aórtica, 27%. Hay también compromiso triple, válvula mitral, aórtica y tricuspidea, 22%, válvula mitral y válvula tricúspidea, 11%, válvula aórtica sola, 2%, y más raramente válvula mitral, aórtica, tricúspidea y pulmonar, en menos de 1%, el compromiso de todas las válvulas, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínico-patológicas? Son cambios secundarios a la estenosis y a la insuficiencia. En este caso estamos viendo una estenosis de la válvula mitral, ¿ya? Y también estamos viendo lesión de la válvula aórtica, ¿sí? Y entonces estas estenosis van a condicionar una hipertrofia del ventrículo izquierdo y un aumento y dilatación de tamaño de la aurícula izquierda. Otra vez repetimos, donde es más frecuente que se produzcan trombos murales, ¿no? Y también hay alteraciones de conducción, como fibrilación auricular, arritmia incluso, secundaria a esta dilatación auricular. La insuficiencia cardíaca congestiva a la larga, ¿no?, con cambios secundarios a nivel del pulmón, cambios congestivos secundarios en el pulmón. La hipertrofia ventricular izquierda, que ya la mencionamos, y la susceptibilidad, como hemos visto al principio también, del desarrollo de una endocarditis infecciosa, ¿no? Hay un riesgo aumentado de que se produzca esta patología. Bueno, las manifestaciones clínico-patológicas, seguimos con ello. Podemos ver lesiones cardíacas y lesiones extracardíacas. Estamos hablando de la fiebre reumática en este caso, ¿ya? Entre las lesiones cardíacas, la pancarditis es importante, con afectación más importante a nivel de las válvulas, la valvulitis reumática, donde vamos a ver vegetaciones verrugosas múltiples, ¿sí? La endocarditis reumática mural, con cambios menos conspicuos que los valvulares, endocardio engrosado y rugoso, ¿sí?
esas placas de McCallum que hemos mencionado. La miocarditis reumática, el miocardio se torna blando y posteriormente hay pequeños focos de necrosis y finalmente la presencia de los cuerpos de Aschoff y trastornos de la conducción. Y la pericarditis reumática, que es una pericarditis típicamente fibrinoide, aunque puede también asociarse a un exudado inflamatorio mixto, a predominio linfoplasmacitario. Muy bien. Y lesiones extracardíacas. Tenemos la poliartritis, los nódulos serosos, el eritema marginal, la arteritis reumática, la corea de Sydenham o corea menor, ¿sí? El baile de San Vito, y la neumonitis reumática y la pleuritis reumática, ¿sí? Entonces, las articulaciones, la poliartritis de articulaciones grandes, migratoria, los nódulos serosos, pequeños e indoloros, sobre todo en muñecas, codos, tobillos y rodillas, este eritema marginal no pruriginoso, a diferencia de algunas dermatitis eczematosas, el compromiso arterial múltiple, no solo de las coronarias, ya dijimos de la corea de Sydenham, y las neumonitis reumáticas que son raras, ¿no? Luego tenemos las endocarditis, o procesos que cursan con vegetaciones en las endocarditis, las de tipo infeccioso, la de tipo trombótico no bacteriano y la endocarditis asociada al lupus eritematoso sistémico. Entre las no infecciosas está la endocarditis trombótica no bacteriana, que como su nombre lo dice, no es infecciosa, y que está asociada a estados de hipercoagulación sanguínea, hipercoagulabilidad sanguínea, ¿no? Aquí tenemos el síndrome de Trousseau, que es en realidad un síndrome paraneoplásico que cursa con eventos tromboembólicos múltiples y que se asocia a múltiples neoplasias, sobre todo adenocarcinomas, adenocárcinoma pulmonar, de mama, de estómago, de colon, páncreas, si no me equivoco, a múltiples adenocarcinomas sobre todo. También puede asociarse esta endocarditis marántica a enfermedades prolongadas, como la insuficiencia renal y la sepsis, a cuadros de coagulación intravascular diseminada y a títulos altos por algún defecto congénito o no, o adquirido, de anticuerpos anticardiolipina que provocan agregación plaquetaria, ¿sí? Es más frecuente en personas mayores, muy viejas, rara vez exceden en tamaño el medio centímetro, sin embargo, tienen propensión a embolizar, ¿ya? Entonces, lo que se ven son macroscópicamente pequeñas vegetaciones rosadas, que están formadas histológicamente por fibrina, son laxas, ¿ya? Y están adheridas laxamente también a la válvula mitral, sobre todo a nivel de la línea de cierre, más que en la base de las válvulas. ¿Ok? Luego tenemos a la endocarditis asociada al lupus eritematoso sistémico, se llama también endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿sí? Que también cursa con un síndrome fosfolipídico con títulos altos de anticuerpos anticardiolipina que provocan la agregación plaquetaria, ¿no? Su patogenia es incierta, hay mayor afectación de la válvula mitral y en segundo lugar de la tricúspide y cursa con vegetaciones pequeñas, estériles, fibrosas, a ambos lados de las válvulas, tanto hacia el lado auricular como hacia el lado ventricular, y se puede incluso extender, como en este caso, a las cuerdas tendinosas. Puede llegar a producirse necrosis de tipo fibrinoide en el seno de estas vegetaciones y puede haber también degeneración mucinosa, como la que se ve en el lupus eritematoso discoide en la piel, ¿ya? En los cuadros de dermatitis asociada al lupus. Ocurre hasta en el 4% de la variedad de lupus eritematoso sistémico. Hay varios tipos de lupus eritematoso, por si acaso, ¿no? La más grave variedad es el lupus eritematoso sistémico. Y en el 4% de esta variedad de lupus se puede ver compromiso valvular con este tipo de endocarditis, ¿no? Estas no suelen embolizar. Bien, y ahora tenemos la endocarditis bacteriana aguda, crónica o subaguda, infecciosa, ¿no? De origen infeccioso. Clásicamente se clasifican en aguda y subaguda, ¿no? En general, las agudas no cursan con una anomalía estructural previa de las válvulas, una válvula bicúspide, por ejemplo, o lesiones previas, y las subagudas, en cambio,
suelen asociarse a una anomalía estructural previa, ya sea congénita o adquirida. Y entre los gérmenes que producen la aguda, tienen que ser muy agresivos, muy virulentos, con formación de necrosis, úlceras e incluso infiltración del proceso inflamatorio profundamente en la estructura valvular. Clínicamente hay fiebre, escalofríos, malestar y debilidad. Pueden haber complicaciones embólicas y en este caso las embolias son infecciosas, ¿no? Son émbolos sépticos y la tasa de mortalidad es muy alta, muy alta. La subaguda está producida por gérmenes de baja o moderada virulencia, causan menor destrucción de la estructura valvular, el cuadro clínico es menos rápido, es más insidioso, hay menos complicaciones embólicas y el curso, como suele asociarse a un cuadro subagudo, es más prolongado, incluso puede revertir sin tratamiento, ¿ya? Y la baja tasa de mortalidad. Muy bien, en su patogenia vamos a ver factores de riesgo múltiples y su cuadro de origen, ¿no? Entre los factores de riesgo teníamos todas las cardiopatías y todas las lesiones valvulares que hemos visto, sobre todo también las prótesis valvulares y la presencia de catéteres, por ejemplo, ¿no? Y después están todas las que hemos visto. Y la llegada de los gérmenes a las válvulas pues puede ser a partir de diseminación hematógena de infecciones foráneas, incluso lesiones triviales como una ileitis, una colitis o una gastritis, el tracto urinario, de la orofaringe, esto es clásico, de la piel, ¿no? Estos dos son los orígenes más frecuentes probablemente, o el consumo de drogas en donde está involucrado un agente más agresivo que es el Staphylococcus aureus, las manipulaciones dentarias y los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Que pueden dar lugar a sepsis y de ahí a la endocarditis bacteriana, ¿sí? Morfológicamente, vegetaciones friables, llenas de microorganismos, ¿sí? Puede ser un proceso agudo, en el cuadro agudo suelen ser de gran tamaño, ya hemos dicho que causan ulceraciones profundas, perforaciones, gran compromiso estructural, pueden incluso comprometer el miocardio adyacente o incluso la aorta con producción de abscesos. En cambio, en las subagudas suelen ser más pequeñas estas vegetaciones, rara vez ulceran y se hacen penetrantes a las valvas. Y en la endocarditis no valvular se pueden ver vegetaciones marginales por debajo del defecto de la lesión en jet de estas alteraciones del flujo laminar a nivel de las cavidades cardíacas, ¿no? Y en las válvulas protésicas se pueden ver abscesos en el anillo protésico, ¿no? De la prótesis. Los criterios diagnósticos hay varios, clínicos y patológicos. Los patológicos son los que confirman realmente, ¿no? Pero los clínicos también tienen importancia. La presencia de microorganismos demostrables mediante cultivo o examen histológico, confirmación histológica de endocarditis activa, émbolo de una vegetación o absceso intracardíaco. Y entre los clínicos, los criterios mayores y los criterios menores que han estudiado en medicina interna, los hemocultivos positivos, los hallazgos ecocardiográficos y la nueva regurgitación valvular. Estos son los criterios mayores. Y entre los menores, el uso de drogas parenterales, la presencia de fiebre, que no es específica, pero nos hace sospechar fuertemente, las lesiones vasculares, petequias, astillas, émbolos, infartos sépticos, etc. Fenómenos inmunológicos asociados, glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, la presencia de un factor reumatoide positivo, la evidencia microbiológica como un único hemocultivo, en cambio, si son varios los hemocultivos, se convierte en un criterio mayor, y los hallazgos ecocardiográficos compatibles, pero no diagnósticos. Tenemos la válvula protésica con estas vegetaciones grandes, aquí también llenando toda la válvula prácticamente, aquí destruyendo grandemente la estructura valvular con formación de un pus asociado a fibrina y leucocitos en la histología, ¿no? Como vemos aquí tenemos fibrina, tenemos colonias bacterianas, estas manchas azules que ven son colonias bacterianas que son los agentes etiológicos del proceso.
¿no? De la endocarditis bacteriana. Bueno, justo a tiempo hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Espero que me hayan escuchado. ¿Me siguen escuchando? Gracias, doctor, se escucho. Perfecto. Me había olvidado preguntarles a cada rato. Pero bueno, por suerte me han ido escuchando. Nos vemos entonces mañana con mis grupos prácticos y con todos ustedes el próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor.